Bienvenidos al canal El Lado B de las Cosas presenta ¿El libre albedrío es una ilusión? ¿Realmente tenemos libre albedrío? ¿O si lo tenemos, realmente lo utilizamos? ¿Son tus decisiones, valores, opiniones y acciones producto de tu estado de conciencia? ¿O estás constantemente siendo manipulado sin darte cuenta? Antes de continuar, me gustaría hacer un anuncio importante. Invitarlos a que se inscriban a mi canal de Telegram. Tuve un problema con el anterior canal, pero ya lo volví a subir porque me lo estuvieron pidiendo mucho. Se llama El Lado B de las Cosas Oficial. Lo pueden buscar ahí. De todas maneras, en la descripción les voy a poner el link. Y bueno, también hay que mencionar, no se puede hacer un video sobre este tema, pero he subido la información ahí a Telegram. Es sobre el valiente presidente de Tanzania. Vayan a checarlo, ahí subí un discurso sobre él. Y bueno, continuando con este tema, la pregunta es, ¿son tus pensamientos propios? Y si te dijera que todo el tiempo el sistema está influyendo en tus ideas, emociones, prejuicios, metas, esperanzas, reacciones, sin que te des cuenta. ¿Te has preguntado por qué la gente acepta cualquier cosa que le digan en la televisión sin cuestionar? ¿Por qué defienden cosas que incluso les perjudican? La situación actual es un claro ejemplo. Muchos desconocen que desde hace décadas los más importantes psiquiatras, psicólogos, sociólogos, como Freud, Carl Jung y otros más, trabajaron en proyectos dedicados a controlar y analizar la mente de las personas a través del MIT, el Instituto Tavistock, DARPA, CIA y diferentes institutos de investigación, no solo en Estados Unidos, sino también en muchos países como China, Rusia, etc. Han desarrollado proyectos para influir inconscientemente en la mente de cada ciudadano. El mismo término que expone esto, llamado ingeniería social, está siendo modificado. Si lo buscas en Google y en la dichosa Wikipedia, lo que te van a decir es que la ingeniería social son solamente los artimañas que utilizan los hackers para robar tus datos y tu identidad. Pero hay otro concepto que nos están ocultando, que cuesta trabajo encontrarlo en la red. Es desde el punto de vista sociológico y se refiere a las técnicas y procedimientos para moldear las opiniones, acciones y reacciones de un individuo o de una comunidad. Son técnicas de modificación de la conducta y que se aplican a nivel global. El resultado es un exitoso ejercicio de ingeniería social como el que tenemos este 2020 y 2021. Y bueno, en este video hablaremos de algunas técnicas de ingeniería social que afectan tu libre albedrío. Número 1. La doctrina del shock. La llamó así la periodista Naomi Klein, quien desarrolló una serie de análisis basado en algunas actividades, acciones y medidas que desarrolló el FMI y varias teorías desarrolladas por Milton Friedman que estaban realizando en muchos países. Ahí esta periodista denunció que, por ejemplo, la élite espera o provoca que llegue una situación de crisis económica, un desastre natural entre comillas, un golpe de estado, un conflicto bélico, una contingencia como la actual, para que el FMI o el Banco Mundial pueda entrar a los países a ofrecer ayuda, entre comillas, y a cambio pide realizar una serie de reformas, aprobar leyes que son claramente impopulares porque afectan a los ciudadanos, pero que el sistema quiere que se aprueben. Los ciudadanos las aceptarán rápidamente, pues se encontrarán en estado de shock o de miedo y no van a saber cómo reaccionar. Tenemos muchos ejemplos, pero el 2020
es el mejor. Número 2, problema, reacción, solución. Se parece mucho al primero, pero así lo denominó otro periodista, Noam Chomsky, muy importante, que también encontró, y se parece también a la situación que vivimos, es que se crea un problema de forma premeditada, se hace muy grande y cuando la gente está muy angustiada pide soluciones y el sistema va a ofrecer la solución para resolver el problema que ha generado. También otro ejemplo, podemos ver cuando quieren privatizar alguna industria estatal, lo que hacen es dejarla caer, dejar de invertir, que tenga muchos problemas, que quiebre. La gente va a empezar a reclamar, los medios de comunicación van a decir que ya no es viable, que está en mal estado, que urge que entre la industria privada para mejorarla y entonces se privatiza, ¿no? Cuando todo es un plan, desde un principio ya se tenía la idea de privatizarlo y para evitar manifestaciones, críticas, lo dejan caer a tal punto que la misma gente lo va a pedir. Eso lo aplica mucho en México. Otra forma también que afectan el libre albedrío es las cortinas de humo, las distracciones, caja china y demás. En vez de que la gente se preocupe por cosas importantes que le perjudican, se distraen con otro tipo de temas, por ejemplo, chismes de artistas, ya se murió o ya se casó, o un escándalo tal vez político que no va a tener mucha repercusión, pero que va a salir en los medios de comunicación día y noche, y de esta manera la gente va a pensar en eso, va a hablar en eso, en vez de centrarse en cosas importantes. Los mantenemos distraídos para que no piensen. Número 4. Eso también es una forma de afectar libre albedrío y se da de forma individual, pero también a nivel global en las comunidades. Es un estado de indefensión aprendida. Es un estado psicológico que se manifiesta cuando una persona piensa y siente que es incapaz de modificar alguna situación o un comportamiento. Es decir, que no puede hacer nada para mejorar su situación. Por ejemplo, en un nivel individual y afecta mucho el libre albedrío, las personas que viven una situación, una relación tóxica, que reciben golpes y demás, y que se sienten impotentes, que no pueden salir de esa situación porque les va a ir peor, porque no pueden salir adelante solas, porque no van a encontrar una manera de subsistir, porque tienen miedo, se sienten indefensas, ¿no? Y por ejemplo, a nivel de un país, pues también tienen indefensión aprendida. Cuando, por ejemplo, la élite empieza a hacer cosas que evidentemente están mal, el gobierno empieza a aprobar leyes que los perjudican, pero la gente simplemente dice: ¿yo qué puedo hacer? ¿Yo qué puedo decir? Yo no puedo hacer nada. Yo mejor me aguanto. Yo mejor me callo. Eso también es indefensión aprendida. No todos los países tienen eso. Por ejemplo, en México, las leyes también nos han hecho de que la gente no tiene derecho a actuar en defensa propia. No pueden defenderse de un ladrón que entra en su casa y tal, porque si lo hacen, el que se va a la cárcel, pues es el que se defendió, ¿no? El dueño de la casa, al que se metieron a robar, pues es el que se va a la cárcel, ¿no? Ya después buscará un abogado y demás, pero de entrada así es. Entonces nos van inculcando que somos indefensos, que no podemos hacer nada. En Estados Unidos no pasa eso. Por ejemplo, ahí, como las leyes les permiten defenderse y tener con qué defenderse, si alguien entra a su casa, pues ellos se pueden defender. Y eso también aplica para las leyes, ¿no? Ahí tienen que hacer muchas cosas para que la gente no salga a reclamar. Igual les aplican cosas, como lo estamos viendo, pero no son tan indefensos o no tienen esa mentalidad como, por ejemplo, en México.
Otra de las cosas que vemos mucho es el famoso primado negativo. Hay otro canal que habla muchísimo de eso, se llama Exponiendo la Verdad, y él da una explicación muy clara de por qué siempre nos ponen cosas que después suceden en películas, en series, como Los Simpson, que en Los Simpson ha salido un montón de cosas que luego ocurren, o por ejemplo en películas de ciencia ficción, o las cartas de Steve Jackson en la revista The Economist. Eso lo hacen para que si tú llegas a ver una situación, te enfrentes a eso y se desarrolla un proceso cognitivo que digamos que va a provocar que después cuando te enfrentes o cuando veas esa situación parecida que ya viste en una película, no sepas cómo reaccionar. O la gente que te habla de eso, tú vas a decir, eso ya lo vi en una película, es una tontería. También lo llamamos como programación predictiva. Otra de las formas muy importante en la que se burlan de nuestro libre albedrío es lo que llamamos la ventana de Overton. La ventana de Overton se refiere a que todos nuestros valores y creencias están divididas. Hay un muro eh, imaginario que divide lo que nosotros consideramos que está bien o está mal. Dentro de ese muro, pues lo que está bien son nuestros valores, nuestras creencias, y del otro muro son cosas que vamos a rechazar automáticamente. Cuando la élite quiere promover una idea que sabe que la gente las va a rechazar porque están del otro lado del muro, lo que hace es abrir ventanas a través de promover esa idea en series de televisión, en comedias, que la gente se ría de eso, eh, empezar a sacar noticias de vez en cuando, poner un artista que hable del tema y así poco a poco la gente lo va a ir aceptando y va a llegar el momento en que va a creer que eso que antes consideraba y rechazaba es algo normal. Lo vemos con la agenda LG, lo vemos con el famoso canibalismo, nos los han aplicado esa técnica, ya he hecho videos describiéndolo a detalle, cómo lo pusieron en películas, en series, en videos, cómo sacan noticias de artistas también que practican esto, como lo acabamos de ver el caso de Ernie Hammer. Y bueno, todo esto va a salir, va a ir avanzando hasta que de forma inconsciente la misma gente termine por aceptarlo, o esperamos que no lo haga. Pero así es como nos manipulan, así es como lograron normalizar ciertas cosas del LG que ya no se pueden mencionar porque la ventana de Overton es tan grande que si tú estás en contra de estas cosas, pues vas a ser castigado, ¿no? Otra forma, por ejemplo, también es la censura social, ¿no? La burla también es, por ejemplo, cuando ciertos investigadores o canales alternativos o información va en contra de cierta agenda, a veces lo que hacen, bueno, lo primero que hacen es silenciarla, pero si no, también es burlarse, ¿no? Decirle a la gente de forma inconsciente que si alguien opina diferente de cierto tema, está loco, es irresponsable, incluso generan un sentido de autoculpabilidad, ¿no? La culpa de la situación que estamos viviendo es de la gente loca, irresponsable, que no acata las medidas, y los que opinan diferente están locos, son moralmente despreciables, ¿no? Y entonces nos inundan con videos de personas que se negaron a aceptar usar cierta prenda en la cara y los ponen como locos, que están gritando, ay, no, son despreciables, ¿no? Así nos manipulan. Cualquiera que quiera informar a sus familiares va a ser rechazado inmediatamente. Y los artistas o celebridades que también han hablado en contra de este tema o de algún otro tema que se considera conspiración, pues va a ser cancelado, ¿no?
También otra forma de libre albedrío, pues es la famosa cancelación, ¿no? Esta nueva tendencia que donde las redes sociales, que en realidad son bots, ¿no? Y granjas de bots, que de repente les da por cancelar a un artista, a una película, pero están manipulando a la gente para que ya esto es bueno, esto es malo, y es una forma también de manipular las ideas de las personas. Otra forma de modificar el libre albedrío, pues es la deshumanización. ¿Qué hacen exponiéndonos a la violencia? Estaba viendo cómo, por ejemplo, las caricaturas hacen la violencia chistosa, ¿no? Como a través de muchas series y películas que vimos desde niños, donde un personaje quería atrapar a otro y le pegaba y nos reíamos. De eso nos hicieron creer que la violencia suele ser chistosa, pero en la realidad sabemos que no, pero ya lo marcaron en nuestro inconsciente, que nuestro vecino, la gente que cruzamos en la calle, son portadores de ya saben qué, lo rechazamos, no te me acerques, maneja tu distancia, me vas a infectar, ¿no? Como si fueran, no sé, los de Resident Evil. Y también la deshumanización, por ejemplo, esa se maneja mucho en México, que es culpar a la víctima, ¿no? Se lo merece. Ahí tenemos a influencers que se dedican y traen esa agenda como Just Stop. Luego hablaré otra vez de ella, pero ella maneja esa agenda, ¿no? Culpa a la víctima, se burla, la ofende. Entonces todos piensan que si a alguien le pasa algo malo es porque se lo merece. Y eso tiene como al final un resultado que es eliminar la empatía, eliminar la compasión, y cuando veamos en la calle una injusticia no vamos a mover un dedo porque se lo merece, ¿no? Algo habrá hecho, andaba en malos pasos, seguro es de los cárteles, seguro es de esos que tienen ideas raras. Y bueno, otras cosas que también afectan nuestro libre albedrío, pues es obviamente la religión, el fanatismo, ¿vale? En causas que no estoy diciendo la espiritualidad o creer en un Dios o así. La religión en el sentido del fanatismo, defender cosas que son indefendibles, como las cosas que hacen los sacerdotes y todo esto, los niños y demás. Bueno, la mercadotecnia también, porque nos manipula de forma inconsciente, a veces poniendo mensajes subliminales o apelando a ciertas necesidades de eh, autoaceptación, de aceptación social, de autorrealización y demás, para vendernos cosas que no necesitamos, pero que pensamos que sí, crearnos necesidades, mejor dicho. Y también están otras técnicas ya más elaboradas que tienen que ver con MK Ultra, el uso de electromagnetismo y demás tecnologías para colocarnos en estados de ánimo. Y bueno, las personas que ya han sufrido un proceso también, sobre todo personas seleccionadas, pues ellos también no tienen absolutamente nada de libre albedrío porque ya su mente está totalmente modificada, pero eso ya es otro tema que tocaré en un video. Voy a subir en estos días sobre la historia de una MK Ultra que nos explica a detalle cómo funciona. Pero déjame tu opinión. No olvides suscribirte también a mi otro canal que es Liberatura y compartir y darle like. Es muy importante para que este canal pues no se esté congelando. Este canal te presenta historias alternativas.